Hace apenas unos minutos, una noticia sacudió al mundo del fútbol y dejó sin palabras a millones de aficionados. Una información que, de confirmarse, cambiaría por completo el panorama de la selección brasileña en pleno torneo. El nombre de Vinícius Júnior volvió a ocupar todos los titulares, pero esta vez no por un gol espectacular ni por una actuación brillante sobre el césped, sino por una polémica que amenaza con convertirse en una de las mayores controversias de los últimos años. Lo que comenzó como un simple rumor fue ganando fuerza con el paso de las horas. Periodistas, comentaristas y aficionados empezaron a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente dentro de la concentración brasileña. Nadie ofrecía una versión clara y el silencio de los protagonistas solo alimentaba las especulaciones. Según distintas informaciones que comenzaron a circular, el cuerpo técnico detectó una situación completamente inesperada durante la concentración. En un momento clave de la preparación del equipo, una ausencia llamó inmediatamente la atención de todos los presentes. La reunión táctica previa al partido estaba a punto de comenzar. Los jugadores fueron ocupando sus asientos mientras los asistentes preparaban los vídeos del rival y los últimos ajustes del plan de juego. Todo transcurría con absoluta normalidad hasta que alguien hizo una observación que cambió el ambiente por completo. Uno de los lugares permanecía vacío. No era el asiento de un jugador suplente ni de un integrante del cuerpo médico. Era el de Vinícius Júnior. Al principio nadie quiso sacar conclusiones precipitadas. Pensaron que quizá estaba siendo atendido por los fisioterapeutas o que había sufrido algún retraso de última hora. Sin embargo, los minutos empezaron a pasar y la preocupación fue creciendo. Los responsables médicos aseguraron que el delantero no estaba con ellos. El personal de seguridad tampoco tenía constancia de dónde se encontraba. Varias llamadas a su teléfono quedaron sin respuesta y la incertidumbre comenzó a extenderse por toda la concentración. Lo que parecía un simple retraso empezaba a convertirse en un problema mucho más serio. El cuerpo técnico decidió comprobar todos los registros internos del hotel mientras algunos dirigentes intentaban averiguar si existía algún permiso previamente autorizado para abandonar la concentración. En cuestión de minutos, el ambiente cambió por completo. Las conversaciones dejaron de girar en torno al partido y toda la atención se centró en una sola pregunta: ¿dónde estaba realmente Vinícius Júnior? Las primeras comprobaciones no ofrecieron ninguna respuesta. Su habitación estaba vacía. Nadie del personal afirmaba haberlo visto salir y tampoco existía constancia de que hubiese comunicado algún problema personal. Cuanto más tiempo pasaba, mayor era la preocupación dentro del grupo. La situación comenzó a afectar incluso al vestuario. Algunos futbolistas intentaban mantenerse concentrados en el partido, mientras otros no podían evitar preguntarse qué estaba sucediendo. La tensión era evidente y el ambiente ya no era el mismo que apenas una hora antes. Fuera del hotel, la historia empezó a tomar velocidad. En las redes sociales aparecieron las primeras publicaciones asegurando que algo grave había ocurrido dentro de la selección brasileña. Sin un comunicado oficial, cada periodista ofrecía una versión diferente y los rumores crecían sin parar. Mientras tanto, los dirigentes de la federación mantenían varias reuniones para recopilar toda la información disponible antes de pronunciarse públicamente. Nadie quería sacar conclusiones precipitadas, pero todos coincidían en que era necesario aclarar lo ocurrido cuanto antes. Con el paso de las horas, comenzaron a revisarse los registros de seguridad del hotel. La intención era reconstruir los movimientos de todos los integrantes de la expedición y comprobar si existía algún detalle que pudiera explicar la ausencia del delantero. Fue entonces cuando surgieron nuevas versiones que alimentaron todavía más la polémica. Algunas fuentes aseguraban que Vinícius habría abandonado el hotel durante la madrugada sin informar previamente al cuerpo técnico. Otras descartaban esa posibilidad y defendían que todo respondía a un enorme malentendido. La falta de información oficial hizo que cualquier teoría pareciera posible. Los programas deportivos dedicaban horas enteras al asunto. Antiguos futbolistas debatían sobre la importancia de la disciplina dentro de una selección nacional, mientras otros pedían prudencia hasta conocer los hechos reales. La afición brasileña, por su parte, seguía pendiente de cualquier novedad con la esperanza de que todo quedara en una simple confusión. Sin embargo, la incertidumbre continuaba creciendo. Dentro del hotel nadie se atrevía a hacer declaraciones. Los entrenamientos siguieron desarrollándose con normalidad,
aunque era evidente que el episodio había alterado la tranquilidad del grupo. Las cámaras de televisión permanecían apostadas en la entrada esperando captar cualquier movimiento que pudiera ofrecer una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Cada minuto sin una explicación oficial aumentaba todavía más la presión. Los periodistas preguntaban, los aficionados especulaban y las redes sociales se convertían en un auténtico campo de batalla entre quienes defendían al jugador y quienes criticaban duramente su supuesta actitud. Pero lo más llamativo era que ninguna de las versiones podía confirmarse. Todo seguía rodeado de incógnitas. Y precisamente ese silencio fue lo que terminó convirtiendo una simple ausencia en una historia capaz de dar la vuelta al mundo. Lo que nadie imaginaba era que las horas siguientes iban a ser todavía más intensas. La investigación interna continuaba avanzando, y según distintas informaciones, pronto empezarían a conocerse detalles que explicarían por qué aquel episodio había provocado tanta preocupación dentro de la concentración brasileña. Porque, si había algo claro, era que aquella historia estaba muy lejos de haber terminado. Mientras la incertidumbre seguía creciendo, la federación decidió centrar todos sus esfuerzos en reconstruir lo ocurrido durante las horas previas. La prioridad ya no era únicamente encontrar respuestas, sino también evitar que el caso terminara afectando la preparación del equipo en un momento decisivo del torneo. Los responsables de la concentración comenzaron a revisar toda la información disponible. Horarios de entrada y salida, registros internos y cualquier detalle que pudiera ayudar a entender la secuencia de los acontecimientos. Sin embargo, el hermetismo era absoluto. Nadie quería que una filtración provocara todavía más especulaciones de las que ya circulaban en Internet. Aún así, eso no impidió que continuaran apareciendo nuevas versiones. Algunos medios afirmaban que el asunto estaba relacionado con un problema disciplinario. Otros insistían en que todo se resolvería en cuestión de horas y que la polémica había sido exagerada. También comenzaron a aparecer supuestos testigos y fuentes anónimas que aseguraban conocer la verdad, aunque ninguna de esas afirmaciones pudo verificarse de manera independiente. Mientras tanto, el vestuario intentaba mantenerse al margen del ruido exterior. Los jugadores continuaban con la preparación del encuentro sabiendo que cualquier distracción podía costar muy cara sobre el terreno de juego. El cuerpo técnico insistía en mantener el foco únicamente en el fútbol, pero era evidente que el ambiente ya no era el mismo. Cada rueda de prensa terminaba girando alrededor de una sola cuestión. Todos querían saber qué había pasado realmente. Sin embargo, las respuestas seguían sin llegar. Ese silencio alimentó todavía más el debate entre aficionados y analistas. Para algunos, cualquier incidente de este tipo debía resolverse internamente para proteger al grupo. Otros defendían que, tratándose de una figura tan importante, era imprescindible ofrecer una explicación pública cuanto antes para evitar que los rumores siguieran creciendo. Con el paso de los días, la polémica terminó eclipsando incluso la preparación deportiva del equipo. Los programas de televisión abrían con el tema. Las redes sociales acumulaban millones de comentarios. Y cada nueva información era analizada hasta el más mínimo detalle. Lo que inicialmente parecía un episodio aislado se había convertido en una historia seguida por aficionados de todo el mundo. Más allá de los rumores, muchos expertos comenzaron a plantear una cuestión mucho más profunda. ¿Hasta qué punto puede afectar una situación así al equilibrio de un vestuario? En el fútbol moderno, donde la presión es constante y cada decisión está bajo el foco mediático, mantener la unión del grupo resulta casi tan importante como la calidad de los jugadores sobre el césped. Los grandes campeones no solo destacan por su talento individual. También necesitan disciplina, compromiso y una convivencia sólida durante las semanas más importantes de la temporada. Por eso, cualquier episodio que genere dudas dentro de una concentración suele adquirir una dimensión enorme, especialmente cuando involucra a una de las principales estrellas del equipo. Mientras el debate seguía abierto, los aficionados continuaban esperando una versión definitiva de los hechos. Pero la realidad era que muchas de las historias que circulaban carecían de confirmación oficial. Y precisamente esa falta de certezas permitió que la polémica creciera hasta convertirse en uno de los temas más comentados del fútbol internacional. Al final, este episodio dejó una lección que va mucho más allá de un nombre propio. En el deporte de élite, la información viaja a una velocidad increíble, pero no siempre todo lo que se publica termina siendo cierto.
Por eso resulta fundamental distinguir entre los hechos confirmados y las simples especulaciones. Lo único indiscutible es que cualquier situación de incertidumbre dentro de una selección nacional genera un enorme impacto tanto en el equipo como en la afición. Ahora queda esperar a que todas las partes implicadas aclaren lo sucedido y permitan conocer la historia completa. Solo entonces será posible valorar con justicia qué ocurrió realmente y si todo este revuelo respondía a un problema serio o simplemente a una cadena de rumores que terminó creciendo mucho más de lo debido. ¿Y tú, qué opinas de toda esta situación? ¿Crees que las federaciones deberían informar con mayor rapidez cuando aparecen casos como este para evitar la difusión de rumores? ¿O consideras que estos asuntos deben resolverse siempre de forma privada, lejos de los focos? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa conocer tu punto de vista y leer el debate. Si te gustan este tipo de historias relacionadas con el mundo del fútbol, no olvides apoyar el contenido para que sigamos analizando las noticias y polémicas que marcan la actualidad del deporte.